A ver, una feliz noche para todos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Qué alegría poder comenzar esta semana, este lunes, de manera especial conectados a través de la lección de Inverso 360. Por aquí está nuestro amigo Emmanuel, así que voy a agregarlo aquí a la sala para que también se conecte con nosotros. Durante esta semana vamos a estudiar un tema muy interesante y es que vamos a hablar un poco acerca de los cultos apocalípticos o de las sectas apocalípticas. Durante algún tiempo, hemos visto precisamente que muchas personas hablan acerca de esto, hablan acerca eh, de cómo acabará el mundo, qué podemos hacer, ¿será que los ovnis realmente existen? ¿Será que debo unirme a algo eh, especial para poder sobrevivir al tiempo del fin? Bueno, eso lo vamos a descubrir en esta noche. A ver, feliz noche, Manuel, ¿cómo estás? Feliz noche, Dilder. Bien, gracias a Dios. ¿Me escuchas? Te escucho, 100% operativo. Qué bueno, ¿cómo estás? Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo ha estado tu semana? Ha estado buena, trabajosa. Estamos contentos porque el Señor nos permite servirle. El cansancio no es impedimento para seguir adelante. Qué bueno. Queremos de manera especial invitar a todos nuestros amigos que están conectados con nosotros también a disfrutar este próximo sábado del Día Mundial de la Juventud Adventista. Así que este sábado va a ser especial. Queremos invitar a todos a que se involucren en las actividades de servicio de este próximo sábado, y en muchas de nuestras iglesias estamos teniendo la semana de oración juvenil durante esta semana. Así que posiblemente muchos de ustedes han salido de la semana juvenil y ahora se han conectado para estudiar la lección de esta semana. A ver, Emmanuel, todos, ¿ok? Que se reúnen para discutir temas específicos, y uno de ellos tiene que ver con los ovnis. Creo que el año pasado fue uno de los temas muy interesantes que la gente comenzó a hacer eco en las redes sociales. Así que hablemos un poquito de cómo crees tú que la gente se une a estos grupos, porque a veces a nosotros nos parece algo muy loco, pero para alguien pudiese ser una realidad. Sí, y mira, Dilder, nosotros lo vemos como un elemento aislado, ¿no? Decimos, personas en California, en Texas, andan atentos a lo que pasa con los ovnis. Pero a mí me llama la atención porque yo desde que estoy pequeño he escuchado gente con locura. Una vez unos familiares por allá llegaron con el cuento de que había el primo de no sé quién, venía y se lo llevaba un ovni y aparecía después al tiempo y después por otro lugar. O sea que no es cosas que suceden solo en otros países. Aquí hay personas que dicen tener experiencias con esto y tener temor o miedo, ver películas, pero ¿cómo la gente se une a estos programas? Yo creo que por curiosidad, pero terminan creyendo. Mira, Dilder, yo veo que la gente cree que o vive de una manera pensando en que todos nos mienten, que terminan creyendo cualquier mentira. Yo recuerdo hace como 5 años más, no recuerdo la fecha exacta, pero dijeron que había un lugar en los Estados Unidos donde tenían guardado extraterrestres, no sé si lo viste. Fue una noticia y se promovió, y hubo un grupo de personas que se concentró alrededor de esa base, creo que era de la zona 51, y tenían que correr con las manos hacia atrás, y que esa es la forma de entrar a la base, y tenían que traer máscara de superhéroes, y la gente hizo cuanta locura, al fin no pudieron entrar. pero es eso, yo creo que la gente es tan escéptica que no cree en nada, y cree que todo el mundo le miente, y en ese juego de no creer en nadie, creer que todos nos mienten, entonces caen en el error de creer en ovni, en sectas, en levantamientos, en avistamientos, en milagros extraños, en recetas mágicas. Dime ahora otros creen en la receta mágica, en la lotería, y andan por ahí jugando animalitos, y jugando parlay, y jugando motos, carros, lavadora, nevera, cocina. Y la gente empieza a creer en cuanta locura. ¿Por qué? Bueno, porque estamos lejos del Señor. Ese es el punto también correcto del asunto. Todo lo que se atraviesa, entonces. Fíjate, me llama mucho la atención porque aunque para algunos pareciera una locura este tema de los ovnis, hay personas que realmente se han dedicado a estudiarlos, a profundizarlos, y entonces
han creado colectivos o han creado grupos en donde incluso están dispuestos a dar su vida por este tipo de creencias. ¿Ok? Y fíjense que entonces este término que estamos acompañando en esta noche, que se llaman las sectas apocalípticas, tiene precisamente que ver con esos grupos que se vuelven secretos. ¿Ok? Y aquí es donde viene la palabra secta. ¿Ok? Suele evocar imágenes o rituales, sacrificios, símbolos extraños y profecías que van construidas y pareciera que Hollywood ha mostrado mucho de esto también y entonces la gente como que le da más curiosidad el participar de un grupo selecto, oculto, y entonces se van uniendo a este tipo de sectas, ¿ok? Así que durante mucho tiempo hemos visto que se han desarrollado muchísimas sectas, especialmente en estos términos de el fin del mundo. Entonces, ahora que vemos los acontecimientos mundiales también, más gente se quiere unir a algo así. Emmanuel. Yo no sé si la lección traía un relato, puedes ahorita mencionarlo, pero chamo, yo la otra vez estaba viendo, si no estoy mal, en National Geographic, varios documentales referente a esto y me parece una barbaridad cómo personas mueren siguiendo un líder, se encierran en algunas casas, compran instalaciones, ¿no? Y hacen todos estos cultos secretos. Vemos que las personas son dóciles en algunos casos y nosotros hablamos de esas personas, pero a veces nosotros estamos tan apartados del Señor que somos dóciles y podemos caer en las garras de cualquier charlatán. Y vemos cómo esas personas han muerto en el surgimiento de estas sectas apocalípticas. La confusión es una de las señales también de que estamos en el tiempo del fin y las personas son confundidas, engañadas, entregan todo lo que tienen y mueren esperando cosas que no tienen sentido, como el caso que menciona la lección. Yo vi uno, Dylan, el de la lección lo va a contar ahorita, pero vi un documental donde el hombre los reunió a todos y en ese servicio les dio un veneno. No recuerdo el nombre de la congregación, pero al final del servicio les dio y mató cientos de personas porque se iban todos para el paraíso en ese momento. O sea, un nivel de conmoción que genera esa noticia ahora, pero vemos el nivel de convencimiento, ¿no? La persuasión que logran tener estas personas en algunos cristianos piadosos. Así es. Y fíjate que en el año de 1997, apenas estábamos naciendo nosotros, ¿ok? En el 97 Manuel nació en el 2000. Del 2005 para adelante, Manuel. Pero mira, en el 97 se encontraron 39 cadáveres, ¿ok? Con personas que estaban vestidas de conjuntos deportivos idénticos y cubiertos de telas moradas. Resulta ser que habían seguido a una secta y entonces habían cometido un suicidio colectivo. O sea, imagínate llegar a este punto de que crees que tienes o sea, que puedes hacerte daño a ti mismo. O sea, es una locura totalmente. Pero sorprendentemente, esto que a nosotros nos parece una locura, resulta ser que la iglesia primitiva también se pensó que era una secta, ¿ok? Entonces la primera iglesia cristiana fue tildada de secta en sus inicios, ¿ok? Las autoridades romanas lo veían como un recelo, con bastante recelo por las prácticas que ellos desarrollaban. El predicar de Jesús, el compartir juntos, ¿ok? Les llenaba a ellos de temor y entonces comenzaron a tildarlos de secta. Vamos aquí a enviar algunos saluditos. Mira, por aquí tenemos a Laura Silva. Dice, buenas noches, chicos. Así que una feliz noche para nuestra querida amiga Laura Silva. También por aquí tenemos un gran amigo, a Jean Banqués, el grande. Nos dice, feliz noche, mis apreciados. Un fuerte abrazo para ti también, Jean. Que Dios te bendiga. Por aquí tenemos a Daniela. A ver, Manuel, envíale saludos a Daniela. Ah, mira, ya te mandó saludos especiales. No lo había visto. Dice, Dios les bendiga, feliz sábado. Y qué feliz sábado. Perdón, el lunes. Dice, saludos especiales para mi amor, Héctor Emmanuel. La mejor introducción de lección. Y tenemos también otra vez los sobrevivientes. Una feliz saludos a todos. No olviden compartir. Mira, tenemos gente de diferentes lugares, ¿no? Le envío saludos a mi amor al Táchira. Aparece el Can Banqué por allá en Nirgua.
Damos gracias al Señor por el alcance por medio de las redes sociales. Ahora, tenemos una gran pregunta para esta semana y es, ¿cómo respondes? Porque estamos viendo, imagínate, esto de los suicidios y muchas sectas más que hay, ¿verdad? Grupos que se han considerado como sectas. Incluso hay un documental que dice cómo convertir en una secta, algo así, y ustedes van a ver grupos a lo largo de la historia que han sido de esa manera y han llevado a la muerte a muchas personas. Ahora, si la iglesia primitiva fue llamada como una secta, la gran pregunta que nosotros nos podemos hacer, ¿cómo nosotros entonces podemos responder a alguien que acusa a nuestra religión de ser una secta? Y es una pregunta interesante, porque ¿cómo respondes cuando la gente dice, no, mire, que la iglesia donde tú vas es una secta? ¿Ok? Eso es lo que vamos a tratar de responder en estos minutos, mientras repasamos entonces la lección de la escuela sabática. Me parece una buena pregunta. Quisiera escuchar, bueno, no vamos a tener audio, quisiera leer, a ver qué piensan nuestros amigos, nos acompañan en el gran banquete, qué piensa la hermosa Daniela y los demás que estén conectados, porque es que mira, Dilner, tú quizás sabes, ¿no? Pero cuando yo me bauticé a mi mamá le dijeron que por qué me había dejado entrar en una secta. Entonces esta pregunta nos abarca a todos, ¿sí? Y tenemos el caso de la iglesia cristiana que tú lo mencionas, y a mí me llama la atención porque mira, por ejemplo, la lección recordaba que la iglesia cristiana fue tildada de secta en sus inicios, pero generalmente eran por malinterpretaciones, ¿no? Por ejemplo, los romanos decían, esta gente dice que come el cuerpo y la sangre de Cristo, o sea que esta gente es caníbal, esta gente se está alimentando de otras personas, es una secta, se reunían secretamente porque se estaban escondiendo, entonces de esa manera fueron tildados de secta, fue un error. Pero es el punto de nosotros evaluar, ¿estoy en una secta o no estoy en una secta? ¿Mi familiar está entrando en una secta o no? ¿Cómo sé yo que no estoy cayendo en una secta apocalíptica o que mi religión no es una secta, sino es una religión verdadera? Mira el punto de que la iglesia cristiana estaba allí y quizás alguno de los seguidores decía, los romanos dicen que es una secta, ¿será que sí o será que no? ¿Cómo evaluar eso? Es parte de la pregunta, así que quisiera que los amigos nos acompañen, nos ayudaran con esto. Me gusta esta cita de donde decía que el historiador Tácito dijo, el cristianismo es una superstición muy perniciosa y los cristianos difunden ideas peligrosas. Plinio el Joven le escribió a Trajano preguntándole cómo tratar a los cristianos, pues se reúnen en secreto y se niegan a adorar los dioses romanos. Y dijo que estas personas se comprometían a comportarse moralmente bien, cantaban himnos a Cristo como si fuesen un dios, y por esas cosas y por reunirse a escondidas porque los estaban persiguiendo, entonces fueron tachados de secta. Interesante el asunto. Es interesante, a pesar de que, fíjate que los cristianos o la iglesia primitiva se reunía y daba apertura, o sea, había transparencia para que las personas se pudiesen unir. Porque mayormente en las sectas las personas no se unen así como voluntariamente, sino que alguien más debe traerte y es algo secreto. O sea, no es que todo el mundo tiene acceso a esto. Sin embargo, en la vida cristiana había una transparencia en la iglesia primitiva y todas las personas habían sido llamadas para ser parte del grupo. ¿Okay? Todas las personas estaban siendo llamadas para conocer el mensaje de Jesús. No era una sociedad secreta. Pedro y los demás apóstoles entonces también predicaban en público para que todos pudiesen escuchar el mensaje. Y aquí hay una diferencia entre lo que es ser transparente, ¿verdad? O cómo darnos cuenta realmente si tu iglesia o mi iglesia también es una secta. Porque estamos viendo aquí que una de las características, de una secta es que es secreta y oculta. Pero estamos viendo que tu religión, ¿verdad? Es una iglesia que predica públicamente y que donde todos pueden ser parte. ¿Ok? Entonces, eso lo convierte en una diferencia. Los creyentes de la iglesia primitiva también se formaban en una cultura de generosidad y cuidado mutuo. Y nosotros vemos cómo la iglesia primitiva compartía el pan. O sea, que es una característica también de la que nosotros hacemos en la actualidad. ¿Ok? Ahora, los grupos sectarios tienen unos principios que son un poquito diferentes. Por ejemplo, hay un abuso de autoridad. ¿Ok? Los líderes de la secta exigen obediencia incondicional y no le rinden cuentas a nadie. ¿Ok?
Lo que ellos dicen, eso es lo que hay que hacer. Y ellos no tienen que rendirle cuenta. Incluso algunos han llegado a pensar que no deben rendirle cuentas a las autoridades de la... Por eso es que a veces vemos que suceden este tipo de cosas como los suicidios masivos y otras actividades ilícitas que suceden en algunos grupos sectarios, ¿ok? Pero Cristo fue totalmente diferente porque Cristo fue servicial y ayudó a otras personas en vez de ser autoritario. A ver, Emmanuel, otra característica de las sectas. Sí, el liderazgo cristiano no se caracteriza por eso, diga. ¿Qué podemos más decir de la secta? Bueno, que practican el aislamiento. Y este punto es bastante interesante, ¿no? Porque señala cómo estas sectas separan a las personas de su familia, las separan de sus amigos y les vuelven parte de ese núcleo. ¿Me estaba escuchando? ¿Me fui yo o te fuiste tú? Sí, te estoy escuchando, te estoy escuchando. Ok, entonces bueno. Parece que tenemos una falla técnica, pero sí se escucha. Ok, practican el aislamiento y este punto, ¿no? De que la persona se separe de su familia, se separe de la sociedad, empiece a entrar en una sociedad secreta y cambie completamente su objetivo. Y nos muestra una señal clara, porque Juan 17, del 15 al 16, nos señala que Jesús dice que debemos estar en el mundo, compartir con ellos, iluminar un mundo en oscuridad, no vivir como ellos. Pero el Señor no habla de un aislamiento absoluto, ¿no? Porque la idea es que el evangelio llegue a las personas. Entonces, una característica clara, usted ahorita si nos está escuchando y está evaluando, estoy en una secta o no, dígame, si a usted le obligan a separarse de su familia por motivos religiosos, de sus amigos, si no puede hablar con nadie, si es algo muy secreto, posiblemente evalúe, busque la Biblia y empiece a evaluar. ¿Cuál es el siguiente, Dylan? Así es, mira, también existen tácticas de control y manipuladoras, ¿ok? Las sectas utilizan precisamente el miedo, la culpa y la vergüenza para hacer que las personas se mantengan en el lugar o en el grupo donde están. Entonces, utilizan todo este término para poder retenerlos. Mientras que Cristo invitó a las personas y nunca las obligó, ¿ok? Nunca vulneró su elección. Cada persona tiene la oportunidad de elegir lo que desea. También tenemos ahí que hay una explotación emocional y económica. Entonces las sectas terminan manipulando a los miembros para que se sacrifiquen económicamente por sus objetivos egoístas. ¿Ok? En cambio, en Cristo había una entrega total, pero se hacía con alegría y no era por una coerción que existía. A ver, ¿qué más, Emmanuel? El uso indebido de temas apocalípticos. Estas personas utilizan estos temas para infundir miedo, ¿no? Y empiezan a sacar cuestiones que la profecía no dice y aplicarla de una forma extraña y entonces siembran un temor en las personas. Yo digo, y me imagino, ¿no, Diner? O sea, imagínate el punto que podemos torcer la palabra y la autoridad y nuestro liderazgo para llegar al extremo de estos ejemplos que hemos mencionado, donde personas interpreten las profecías y digan, debo tomar esto para morir, debo hacer esto para morir y pasar a otro plano. O sea, es un nivel total de daño, de tergiversación de la palabra del Señor. Entonces, ellos utilizan estos temas de esa manera. Cuando tú encuentras, leyendo en el Apocalipsis, que la profecía es la revelación de Jesucristo, que la profecía nos llena de esperanza, que nos muestra que estamos en el tiempo del fin, sí, que viviremos dificultades, pero que nuestro Dios está a nuestro lado y que nuestra redención está cerca. Una secta, entonces, utiliza los temas apocalípticos para generar temor y no para llevar esperanza. Que se convierte en un gran problema. Y la suspensión de la individualidad. ¿Okay? Y qué terrible es cuando tú dejas de ser tú mismo por crear una conformidad, ¿okay? Con ese grupo sectario en donde te encuentres, ¿okay? Mientras la Biblia menciona expresamente que cada uno de los creyentes debe examinar todas las cosas, debe escudriñar las escrituras, ¿okay? Diariamente por sí mismo, y entonces así va marcando una diferencia en su vida. ¿Okay? Los grupos sectarios mayormente te van a decir, mira, tú no puedes hacer esto, tú no puedes ver esto, tú no puedes hacer casi que nada. ¿Okay? Tienes que seguir todo lo que el líder te dice. ¿Okay? Esa es una gran diferencia.
Y aquí es donde también viene otra gran pregunta, porque en un momento la gente también dijo que los adventistas del séptimo día eran una secta. Así que espera, ¿la iglesia adventista del séptimo día es una secta también? ¿Lo has escuchado alguna vez? ¿Alguien te lo ha dicho? Bueno. Me quedé sin señal. Te quedaste sin señal. Te estaba contando al principio, Diner, que bueno, yo lo he experimentado, varias personas me han dicho, ¿no? Y te comentaba, mira, recuerdo muy claramente eso, haberme bautizado y que mamá me comentara que algunas amistades de la iglesia de ella, bueno, para los que no saben, mi mamá es cristiana evangélica y le dijeron que por qué había dejado que yo me bautizara en una secta. Entonces vemos que el pensamiento no es tan descabellado en algunas personas y por eso maravillosamente la lección trae este tema para prepararnos. Así que, querido hermano adulto y querido joven que está escuchando este tema, siéntase usted motivado a estudiar esta lección para que usted pueda defender la verdad y para que pueda comprobar de forma primaria usted, entender que no es parte de una secta. Segundo, que pueda entender por qué y presentar la verdad, ¿sí? También enseñar a aquel que quizás sí esté siendo persuadido y engañado para entrar en alguna secta. ¿Y por qué pienso que es recurrente? Bueno, Diller nos dejó un momento, pero recuerdo, bueno, ahí volvió, te iba a perder la historia, mi viejo, pero has vuelto a tiempo. Recuerdo, mira, en bachillerato, yo invitaba a mis compañeros a la iglesia, ¿no? En cuarto, quinto año, antes también, pero cuando estábamos más pequeños no prestaban mucha atención, ya cuando después de tercero hacía más caso. Y hubo una amiga que quizás en algún momento también pensó bautizarse, ¿no? No sé si esté viendo esta transmisión por el uso horario, porque anda bien lejos de este hemisferio. Pero el punto es que ella un día me dijo, Manuel, un tío creo que fue, que era de otra denominación, le dijo que la iglesia de nosotros era una secta, que la iglesia de nosotros fue fundada por una mujer, que la iglesia de nosotros creía en libros secretos. Y cuando ella me dijo todas esas cosas, yo dije, pero esa no es la iglesia en la que yo me congrego. Primero, mi iglesia no fue fundada por una mujer. Gracias doy al Señor por los clubes, porque en las clases de historia denominacional aprendí que no, que la iglesia no surge como un movimiento profético. En algún momento el Señor levanta el ministerio de la señora Guay para apoyarnos y trae luz por medio de ella a la iglesia, pero no es fundadora, no es la única. No fue que ella se levantó y creó una iglesia y así existimos nosotros hoy. Incluso el entender que nuestras creencias no nacen de ella, sino nacen del estudio de la Biblia. Entonces, cuando yo estudiaba esta lección, repasaba esta pregunta, me sentí identificado. ¿Por qué? Porque te decía, apenas me bauticé, me lo dijeron, evangelizando a mis amistades me lo han dicho, y los argumentos que utilizan los vimos presentados en esta lección. Así que, querido joven, querido adulto, ustedes le han dicho, la iglesia adventista es una secta. Bueno, estudia la lección en el día que lleva por título Interpreta, para ver qué respuesta tenemos ante esto, Dylan. No, mira, hay algo que me llamó la atención, y es que posiblemente, porque tal vez tenemos otras personas, o sea, personas que van a la iglesia adventista del séptimo día y han escuchado este término, o incluso personas que van a otra iglesia, posiblemente vas a encontrar que existen personas dentro de tu iglesia que parecen personas sectarias, ¿ok? Pero eso no quiere decir que tu iglesia sea así, ¿ok? Y eso hay que diferenciarlo, porque es cierto, hay veces hay personas que se comportan de una manera que tú dices, wow, si la iglesia es así, mejor yo no me uno a la iglesia. Pero tú tienes que investigar bien, por eso es la importancia de educarse, de escudriñar las escrituras, ¿ok? Y de investigar realmente, porque si tú escuchas cualquier cosa que veas en internet o en TikTok, o sea, si tú buscas algo malo, siempre lo vas a encontrar, ¿ok? Pero si tú vas a la fuente, que es la palabra de Dios, las personas vas a encontrar algo muy distinto. Y claro, aquí entonces nosotros vamos a ver que muchas personas han pensado que la iglesia adventista del séptimo día es una iglesia sectaria porque piensan que, así como tú lo mencionabas, que estamos basados en los escritos de Elena G. de White, ¿ok? Si bien nosotros creemos que ella cumplió un ministerio especial para este tiempo, todas nuestras creencias y nuestra norma de fe es la Biblia, ¿ok? Nuestra base es la Biblia y siempre debemos compartir eso con las personas, ¿ok? No son los escritos de Elena White, sino más bien la Biblia, la base de toda nuestra fe.
Y es bueno incluso presentar, esta cita de ella misma, ¿no? De Ellen White, que escribió en Consejos sobre la obra de la escuela sabática. La Biblia y solamente la Biblia es nuestra regla de fe. O sea, ni ella estaba desenfocada en el asunto. Pero sabes que antes de que continúes, quería mencionar esto y mencionar que diste en un punto interesante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de este movimiento sectario, primariamente yo estaba pensando en lo que te dije, en esos sucesos donde nos han atacado desde afuera. Pero ahora me llama bastante la atención el hecho de que tú estás mencionando, y es una realidad, que algunos nos tachan de sectarios porque hay personas dentro de la iglesia que tienen esta actitud. Pero ¿por qué somos llamados nosotros como jóvenes a hacer apología, a ser apologéticos, y a estudiar las verdades para poder defenderlas? Porque ¿cómo evito yo en este tiempo que un hermano que tenga ideas sectarias dañe mi iglesia? Es un desafío, porque como decía, estudiábamos la lección y yo quizás pensaba en los ataques externos, ¿no? Yo dije, bueno, algunos piensan somos secta, les aclaramos que no. Alguien está entrando en una secta, le enseñamos cómo no estar. Pero se me había escapado la idea que quizás alguien de nosotros que tiene ideas sectarias y quiere hacerle daño a la iglesia. Y entonces estudiar la Biblia de forma correcta nos ayuda a defender la integridad de nuestra iglesia como un movimiento no sectario, sino como un movimiento cristiano que procede de Dios y que predica del pronto regreso del Señor, que predica que estamos en el tiempo del fin y que el Señor vendrá. Entonces, esta lección nos lleva a defendernos en distintos frentes, la verdad triunfando, Dilner, sobre lo demás. Sí, y hay otra cosa que me llama mucho la atención, y es que muchas veces nosotros hacemos énfasis, ¿verdad?, en el remanente final. Y muchas personas tal vez han escuchado como que, bueno, no, es que ustedes creen que son los únicos que se van a salvar. Pero queremos comentarle que si bien creemos que somos parte de un movimiento profético para el tiempo del fin, creemos también que Dios tiene su pueblo en diferentes lugares, ¿ok? Y en Juan capítulo 10, versículo 16, hace referencia a eso. Reconocemos que los seguidores de Dios existen en todas las confesiones religiosas. Claro, pero mira, llamado siempre... me gusta el punto, quiero que lo enfatice, pero quiero mencionar lo que estábamos diciendo en la lección. Pero hay grupos dentro de los adventistas, y quizá algún hermano nos está escuchando y ha profesado estas palabras. Y entonces, hermano, usted está haciendo una declaración que nos convierte en una secta, cuando realmente ni la Biblia lo está afirmando de esta manera. Entonces, tenemos hermanos que dicen esto, sí, y yo ofrezco quizás disculpas a algunos. Por ejemplo, como te comentaba, mi mamá y mis tíos se han visto atacados porque ha llegado alguien a la iglesia de visita un sábado, o algún familiar, conversando con algún familiar de nosotros, y dice, somos el remanente de Dios, solo nosotros nos van a salvar, todos los demás se van a perder. Ese asunto no lo cree la iglesia adventista, pero entonces ellos están haciendo una declaración sectaria. Así que cuidado con las declaraciones que hacemos. Eso debemos tener mucho cuidado. Y fíjense lo que decíamos. En Juan capítulo 10, versículo 16, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo atraer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, aquí está la clave y por eso hablamos de estudiar y centrarnos en las escrituras. ¿Sí ves? Porque cuando tú y yo nos centramos en las escrituras y no en lo que dice como la institución, sino lo que dice la Biblia, y yo me aferro a la oración, ¿ok? Yo voy a seguir a Dios por sobre todas las cosas. Y va a llegar un momento en que vamos a escuchar todos la voz de Dios y entonces Él va a decir, vengan conmigo. Y entonces ahí seremos un solo pueblo y seremos el pueblo de Dios. Aquí Daniela nos escribe, nos dice, debemos compartir la luz que hemos recibido a través de un escrito está, pero también debemos reflejar con nuestras acciones que amamos y servimos al Señor y a los demás. Y ahí está la clave, ¿ok? Porque yo no puedo decir, mira, yo soy un cristiano y comportarme de una manera totalmente distinta a los cristianos, ¿sí? Todos nosotros estamos llamados a ser un reflejo especial de Jesús. Quisiera leer de forma literal este parrafito, y nos dice, aunque la iglesia adventista no es una secta, párrafo de la lección, algunos grupos aislados e individuos afirman pertenecer a ella, pueden mostrar un comportamiento sectario como prácticas rígidas, opiniones extremas o liderazgo tóxico. Estos casos no reflejan la teología ni la administración oficial de la iglesia. Curiosamente, otros movimientos cristianos populares con un liderazgo jerárquico, manipulación financiera y culto a su líder
podrían encarar mejor en la definición de secta. Ninguna confesión religiosa es perfecta. Sin embargo, los adventistas permanecemos comprometidos con la verdad y con el crecimiento bíblico. Así que si usted a alguien le dice, querido joven, la iglesia adventista fue fundada por una mujer, no fue fundada por una mujer. Fue parte de nuestros fundadores, sí, pero fue fundado por un grupo de creyentes que amaban al Señor de todo corazón. Si a usted le dicen, su iglesia tiene unas creencias que no están basadas en la Biblia, bueno, usted puede, por medio del estudio de la Biblia y la comprobación de la historia denominacional, entender que nuestras creencias fueron confirmadas y crecieron o nacieron por medio de un estudio sistemático de la Biblia. Si a usted alguna persona le dice, bueno, usted es una secta porque ustedes se aíslan y creen que son un remanente, ¿sí? Nosotros creemos y estamos convencidos que somos el remanente de Dios, pero no como únicos, como individuales, como separados, ¿no? Porque la palabra del Señor dice que Dios viene a buscar una iglesia con características especiales, un pueblo que le ama de todo corazón. Así que nosotros entendemos de forma especial que somos hijos de Dios y ustedes también lo son, y todos tenemos que pues finalmente vivir bajo la verdad bíblica, que es el propósito. Y mire, este dato me llama la atención también para compartir, y dice un estudio de el Rich Center identificó a la iglesia adventista como el grupo con mayor diversidad racial de los Estados Unidos, lo que da testimonio de su exclusividad, de la inclusividad de su misión y su mensaje. ¿Cómo puede ser una iglesia interracial una secta? Donde una secta es secreta y no podemos incluir tantas personas. Y nosotros tenemos una iglesia, por la gracia de Dios, multicultural, multirracial, comprometida con el estudio de su palabra, de la palabra del Señor, y comprometida con compartir el mensaje con todas las personas, todas las etnias y de todas las culturas. Claro, ahí eso marca una diferencia total, ¿ok? Entonces, queremos realmente invitarte a ti también a ser un reflejo de Jesús en cualquier lugar donde tú te encuentres, ¿ok? ¿Por qué? Porque Jesús fue acusado en algún momento de fundar una secta, pero su comportamiento no fue el de una lucha, ¿ok? Incansable por las personas, sino que, un conflicto con cualquier persona que decía algo diferente, sino que en medio de esos pensamientos, él siempre se centró en lo que era más importante, demostrar con sus acciones lo que realmente era, ¿okay? El servir, el ayudar a otros, el demostrar la verdad bíblica, ¿ok? Y eso es lo que nosotros también somos llamados en este tiempo a hacer. Mira, dile, y resalta que Jesús fue acusado de levantar una secta, pero no solo religiosa, ¿no? Sino también política. O sea, vemos a dónde querían llevar a Jesús y todo lo que confabularon. Lo declararon como un líder sectario, religioso, pero político, levantando un movimiento contra el Estado romano. Son unos bárbaros la gente a veces para desacreditar el trabajo del Señor. Y la lección nos dice en una parte muy interesante. ¿Volviste? Nos fuimos, volvimos. Muy interesante, nos dice, los líderes religiosos que acusaron a Jesús de fundar una sociedad secreta o un grupo sectario para liderar una revolución. Decían, según Hechos 24:5, este hombre que hemos encontrado es una calamidad y que por todo el mundo anda provocando divisiones entre los judíos y es cabecilla de la secta de los nazarenos. Le dieron esa connotación religiosa y política, ¿no? Claro, y ahí fue donde comenzaron los grandes conflictos, ¿ok? Muchos de estos conflictos siempre comienzan cuando las personas creen como que le quitas su protagonismo. Y fíjate que dice, los verdaderos cristianos no pueden dejarse guiar por la opinión pública. Los falsos maestros suelen recibir muchas críticas que los verdaderos maestros. Jesús mucho menos críticas. Yo subrayé esa frase, me gustó, ¿no? Los falsos maestros son menos criticados que los verdaderos. Interesante. Así es. Así que hay que estar pendiente. El versículo de Lucas 6:23 es clave. Dice, ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, pues así hacían los antepasados de esa gente con los falsos profetas. ¿Ok? Así que hay que tener mucho cuidado. Y creo que esta lección nos ayuda a nosotros a ver, a tener una visión clara de lo que realmente nosotros necesitamos convertirnos. ¿Ok?
no es que nos vamos a convertir en una secta, no, todo lo contrario. Necesitamos convertirnos en personas que realmente muestren a Jesús en cualquier lugar donde estén. Nosotros como jóvenes de la iglesia necesitamos, muchachos, que la gente cuando te vea a ti, cuando me vea a mí, o cuando vea a cualquier cristiano en la calle, que ellos puedan decir, mira, esta gente es diferente. Esta gente realmente se parece a su Maestro Jesús. Y no que nosotros estemos creando divisiones o estemos creando grupos escondidos o que estemos tratando de llevar, y hay que tener mucho cuidado, porque hay personas que te pueden llevar incluso a pensar de que si no estás ahí, si no haces lo que ellos quieren, ¿ok? Entonces, básicamente te pierdes por completo. Entonces estás ahí como coercionado, obligado, y eres capaz de hacer cosas que incluso pueden acabar con tu vida, como lo vimos en la introducción, ¿verdad? Solamente por seguir una corriente. Que tú y yo no seamos así y que podamos demostrar con nuestras acciones, además que con el mensaje claro de la Biblia, que pertenecemos a Cristo, ¿ok? Que pertenecemos a una iglesia que no es una secta, sino que es un movimiento de Jesús para predicar el mensaje de la salvación. 3 cosas importantes para recordar, Emmanuel, de esta semana, o sea que hay que seguir estudiando durante esta semana. Número 1, una cultura saludable promueve la apertura, la transparencia y la generosidad. Necesitamos tener una iglesia que sea transparente, que esté abierta para las personas y que sea generosa. Número 2, necesitamos también que los cristianos, o necesitamos ser cristianos, que tengamos cuidado con los líderes, ¿ok? Especialmente con esos líderes que utilizan tácticas de miedo, intimidación, coerción y abuso de autoridad. No podemos permitir, ¿verdad?, que existan ese tipo de líderes. Y por último, necesitamos saber que incluso los mejores líderes, incluyendo a Jesús y los apóstoles, fueron acusados de sectarios. Así que si en algún momento te sientes acusado, si la gente te dice, mira, tú estás como loco por pertenecer al cristianismo, entonces no tengas temor. Mucha gente pasó también por estas acusaciones, incluso el mismo Jesús, pero hay que seguir adelante confiando en el Señor. Palabras finales, Emmanuel, para nuestros amigos, para que se animen a terminar de estudiar esta lección durante toda la semana. Sí, nos queda casi toda la semana para estudiar, que usted pueda afianzarse en esta verdad y sobre todo entender, querido joven, querido adulto, que estamos en los tiempos finales y realmente se van a levantar movimientos sectarios. Si usted no tiene una base bíblica fuerte, podría usted ser manipulado por alguna de estas personas, manipulado emocionalmente, manipulado financieramente, manipulado socialmente y caer en una situación difícil de solventar, incluso no solo perdiendo su finanza, no solo perdiendo su familia, llegando incluso a comprometer su vida eterna. Entonces estudiemos la palabra del Señor y buscando la dirección del Espíritu Santo durante esta semana y que esta lección nos siga acercando a la verdad que es nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Así que chicos, les invitamos a que durante esta semana puedan estudiar la lección de inverso y que podamos seguir aprendiendo y haciendo una diferencia en la vida de cada persona. Quiero invitarte a que allí donde estás podamos tener una oración para cerrar el programa de esta noche. Oramos. Querido Dios y Padre Celestial, en esta noche nos ponemos en tus manos. Queremos pedirte que nos acompañes. Hemos dado una introducción a lo que será la lección de esta semana. Permítenos seguir estudiando y seguir compartiendo con otros la verdad de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Nos vemos el próximo lunes, otra vez por aquí, por Inverso 360.